Historia 1. Se suponía que el verano de mi 14º año iba a estar lleno de las habituales actividades rurales de Florida: nadar en el arroyo, atrapar luciérnagas y hacer barbacoas a altas horas de la noche. Nuestra casa estaba situada en un extenso terreno rodeado de densos bosques. Era el tipo de lugar donde uno se sentía seguro, escondido del caos del mundo. Pero una noche de tormenta lo cambió todo. Era principios de julio y el aire estaba cargado de humedad. Se levantaron nubes de tormenta y pronto el cielo se abrió con un aguacero torrencial. La luz parpadeó 1 o 2 veces y la casa se quedó a oscuras. Mi padre, siempre práctico, cogió una linterna y me llamó para que le ayudara a comprobar la caja de fusibles. «Venga, chaval, vamos a arreglar esto antes de que tu madre empiece a preocuparse», me dijo, dándome una linterna más pequeña. Salimos al patio trasero. La lluvia tamborileaba sobre el tejado como una marcha implacable. La tormenta era feroz, con relámpagos que iluminaban el cielo nocturno en ráfagas espeluznantes. Mientras nos dirigíamos a la caja de fusibles, noté algo inusual en el bosque. Durante un breve instante, los relámpagos iluminaron los árboles y juraría que vi un brazo pálido y delgado, que salía de detrás de un árbol. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome con fuerza. El siguiente relámpago no reveló nada más que las ramas balanceándose. «Papá, ¿has visto eso?», susurré con voz temblorosa. «¿Ver qué?», preguntó, con la atención centrada en la caja de fusibles. «Me ha parecido ver un brazo en el bosque», dije, con los ojos todavía buscando en la oscuridad. Frunció el ceño y dirigió la linterna hacia los árboles. «Probablemente sea tu imaginación. Quédate aquí, voy a echar un vistazo». Observé cómo se adentraba en el bosque, con el haz de su linterna atravesando la lluvia. La tormenta parecía arreciar y los truenos casi ahogaban el sonido de sus pasos. Me quedé en el patio trasero, con mi linterna parpadeando en el viento. Fue entonces cuando lo oí. Unos pasos que venían de la dirección opuesta a la que había tomado mi padre. Me dio un vuelco el corazón y oí la voz de mi padre desde lo más profundo del bosque. «Quédate ahí, ahora vuelvo», gritó. Pero los pasos se hacían más fuertes, más cercanos. Dirigí la linterna hacia el sonido, pero lo único que veía era la intensa lluvia. El pánico se apoderó de mí. ¿Era mi padre o había alguien más ahí fuera? «¿Papá?», grité, mi voz apenas un susurro. Decidí volver a entrar. La seguridad de la casa parecía la mejor opción. Corrí hacia la puerta principal, pero justo al llegar, oí un fuerte golpe. Mi madre gritó y vi que la puerta temblaba mientras alguien intentaba entrar por la fuerza. Mi madre apareció al final de las escaleras con la cara pálida de miedo. «Sube ahora mismo», gritó. Subí corriendo, con las piernas temblorosas. Mi padre irrumpió por la puerta trasera, con la cara empapada y frenético. Cogió un bate de béisbol del armario y se dirigió a la puerta principal. Mi madre y yo nos acurrucamos en el dormitorio de mis padres, escuchando los ruidos de la lucha. Luego, silencio. La voz de mi padre nos dijo que podíamos bajar. Cuando bajamos las escaleras, nos explicó que el intruso había huido hacia el bosque. La lluvia había ocultado su retirada, y la linterna de mi padre no podía penetrar en el denso follaje. Pasamos el resto de la noche en estado de máxima alerta. Cada crujido y quejido de la casa nos producía escalofríos. La luz de la mañana trajo una sensación de alivio temporal, pero lo que descubrimos fue escalofriante. La ventana del sótano estaba rota y había huellas de barro en el sótano. Faltaban objetos: el viejo cuchillo de caza de mi padre, comida enlatada y, curiosamente, una foto familiar. Era como si el intruso nos hubiera estado observando, aprendiendo sobre nosotros. Lo más inquietante era que el intruso había estado en el sótano mientras nosotros estábamos arriba. Lo único que les había impedido llegar a nuestros dormitorios era la puerta cerrada del sótano.
La idea de lo que podría haber ocurrido si hubieran conseguido pasar esa puerta nos atormentaba a todos. En las semanas siguientes, instalamos mejores cerraduras, cámaras de seguridad y luces con sensores de movimiento. Pero la sensación de seguridad que teníamos había desaparecido. Cada tormenta nos traía de vuelta el miedo, los recuerdos de aquella noche. Y a veces, cuando los relámpagos brillan con la intensidad justa, creo ver ese brazo pálido que se extiende desde el bosque, un recordatorio de que algunas pesadillas no terminan cuando te despiertas. Historia 2. El Medio Oeste siempre ha sido un lugar de tiempo impredecible. Las últimas noches no habían sido una excepción, pasando de alertas de inundación a sirenas de tornado sonando durante toda la noche. Normalmente, las tormentas me reconfortaban. Su fuerza y belleza eran un testimonio de la grandeza de la naturaleza. Pero esta noche parecía diferente, como si una fuerza siniestra acechara en el aire. Era alrededor de medianoche cuando empezaron los destellos. Al principio pensé que eran relámpagos, pero no había truenos que acompañaran a las brillantes ráfagas de luz. Picado por la curiosidad, abandoné la comodidad de mi cama y me dirigí a la ventana de la cocina para ver mejor. La noche sin luna lo envolvía todo en una profunda oscuridad, lo que hacía que los destellos fueran aún más desconcertantes. Recorrí la casa sin encender las luces. No quería perder mi visión nocturna. Al acercarme a la ventana, noté que el aire parecía más pesado, cargado de una tensión eléctrica. La ausencia de nubes y el silencio del exterior no hacían sino aumentar la inquietante atmósfera. Llegué a la ventana y miré hacia afuera, forzando la vista para ver algo inusual. Un destello iluminó el patio trasero durante una fracción de segundo, y el corazón me dio un vuelco. A 1,5 metros de la ventana había una persona. Estaba tan cerca que pude ver los detalles de su cara, sus ojos abiertos y sin pestañear, mirándome directamente. El flash desapareció, sumiéndolo todo de nuevo en la oscuridad, dejándome con la imagen de aquel rostro inquietante. Se me cortó la respiración. Me quedé helada, con la mente en vilo. ¿Quién podía ser? ¿Por qué estaban allí? Intenté razonar, pero el miedo era demasiado abrumador. Necesitaba confirmar lo que veía, asegurarme de que no era un truco de la luz. Esperé al siguiente destello, sintiendo que el pulso me latía con fuerza en los oídos. Cuando volvió la luz, la figura se había acercado, ahora a escasos centímetros del cristal. Pude ver su piel pálida, los huecos oscuros donde deberían estar sus ojos y una sonrisa retorcida que me produjo escalofríos. Me invadió el pánico y retrocedí dando tumbos, sin apartar los ojos de la ventana. Cogí el teléfono para llamar a la policía, pero otro destello reveló que la figura había desaparecido. El patio estaba vacío, como si nunca hubieran estado allí. Dudé, con el dedo sobre el botón de llamada. ¿Me lo había imaginado? ¿Me estaba engañando la mente? Decidí cerrar todas las puertas y ventanas, por si acaso. A medida que avanzaba por la casa, cada sombra parecía ocultar una figura al acecho. Cada crujido de las tablas del suelo, una señal de un intruso. Me temblaban las manos cuando cerré la última cerradura y me retiré a mi dormitorio, con el corazón palpitante. Era imposible conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquel rostro inquietante. Permanecí despierta, atenta a cualquier sonido que pudiera indicar que había alguien en la casa. Las horas pasaron en un tenso silencio hasta que la primera luz del amanecer empezó a filtrarse a través de las cortinas. Agotada pero decidida, salí a inspeccionar el patio trasero. No había huellas ni señales de que alguien hubiera estado allí. La hierba estaba intacta, y en los alrededores de la ventana no había rastro de ningún visitante. Me asaltó la duda. Habría sido una pesadilla. Ese día hablé con mis vecinos, con la esperanza de que alguien hubiera visto u oído algo. Para mi consternación, nadie había notado nada extraño. Me aseguraron que probablemente era fruto de mi imaginación, producto del estrés y del extraño clima.
pero no podía quitarme la sensación de que lo que había visto era real. La noche siguiente volvieron los flashes. Esta vez estaba preparado. Preparé una cámara en la cocina, apuntando a la ventana, con la esperanza de captar lo que fuera que hubiera allí. Me quedé despierto, mirando la grabación en mi teléfono, con todos los músculos tensos por la expectación. Hacia medianoche, el primer flash iluminó la pantalla y allí estaba la misma figura, de pie en el mismo lugar. Contemplé horrorizada cómo la figura se acercaba con cada destello, sin abandonar en ningún momento la sonrisa retorcida de su rostro. Lo capté todo, y mi miedo aumentaba a cada segundo. De repente, los flashes cesaron y la figura desapareció de la pantalla. Corrí hacia la ventana y me asomé a la oscuridad, pero no vi nada. Mi teléfono zumbó y miré la pantalla para ver una notificación de la aplicación de la cámara. Movimiento detectado. Reproduje el vídeo, con las manos temblorosas. La figura estaba dentro de la casa, moviéndose en silencio por la cocina. Se volvió hacia la cámara, con los ojos fijos en el objetivo, como si fuera consciente de que le estaban observando. El último fotograma mostraba cómo se acercaban a la puerta de mi dormitorio. Me invadió una oleada de temor. Sabía que no estaba sola. La cámara había captado la verdad. Algo o alguien estaba en mi casa y venía a por mí. Salí corriendo de mi habitación, con la mente convertida en un torbellino de miedo y desesperación. Necesitaba escapar, salir antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegué a la puerta principal, una mano fría me agarró por el hombro y me giré para ver la figura que estaba detrás de mí, con una sonrisa más amplia que nunca. Lo último que vi fueron sus ojos, vacíos negros que se lo tragaban todo. La policía encontró mi teléfono a la mañana siguiente, con el vídeo reproduciéndose en bucle. Nunca encontraron ningún rastro de mí ni de la figura, solo el débil olor a ozono y una sensación de pavor persistente. Los destellos nunca volvieron, pero la historia de la figura invisible se convirtió en una leyenda local, una advertencia para quienes se atrevieran a mirar en la noche. Historia 3. En 2009, mis padres decidieron reformar nuestra nueva casa y me enviaron a pasar el fin de semana al rancho de mi tío. El rancho era un terreno extenso, alejado de la ciudad, rodeado de densos bosques e imponentes montañas. Mi tío, un hombre solitario aficionado a las viejas historias de terror, vivía solo. Su presencia siempre me pareció inquietante, pero me convencí de que era precisamente su estilo de vida solitario lo que le hacía parecer tan espeluznante. La primera noche fue tranquila, pero la segunda trajo una gran tormenta. El viento aullaba entre los árboles y el cielo se iluminaba con frecuentes relámpagos. Me quedé despierto hasta tarde, viendo una vieja película de terror en la televisión, con la tormenta como telón de fondo. Cuando terminó la película, apagué el televisor y me quedé sentado en la oscuridad, escuchando la lluvia que golpeaba las ventanas. De repente, un ruido metálico resonó en toda la casa, perfectamente sincronizado con un relámpago. Me quedé helada, con el corazón latiéndome en el pecho. Consideré la posibilidad de despertar a mi tío, pero había algo en su comportamiento que me hacía dudar de acercarme a él, sobre todo en mitad de la noche. Intenté convencerme de que solo era la tormenta, pero el sonido persistía, cada vez más fuerte e insistente. La curiosidad y el miedo me corroían. Me acerqué sigilosamente a la ventana y me asomé a la tormenta. Otro relámpago iluminó el patio y vi una figura vestida de negro cerca de la puerta del sótano. Se me heló la sangre. La persona intentaba entrar. Sus movimientos eran rápidos y decididos. Me invadió el pánico. Cerré la ventana y retrocedí, esperando que no me hubieran visto. Volví a meterme en la cama. Me tapé con las sábanas e intenté fingir que no había visto nada. La tormenta seguía arreciando y yo seguía tumbada, temblando, con cada ruido magnificado por el miedo. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, oí pasos que se acercaban a la ventana. Me atreví a asomarme por debajo de las sábanas y vi la figura de pie justo fuera, mirándome fijamente. Grité y mi voz penetró en la noche.
Mi tío irrumpió en la habitación, rifle en mano, y exigió saber qué estaba pasando. Apunté a la ventana sin apenas poder hablar. Salió corriendo, gritando amenazas en medio de la tormenta. Me quedé congelada en la cama, demasiado asustada para moverme. Pasaron minutos como horas antes de que volviera diciendo que no había encontrado a nadie. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado y el aire estaba cargado de tensión. Inspeccionamos la puerta del sótano y descubrimos que la cerradura estaba casi rota. Mi tío me elogió por haberme dado cuenta del intruso, y su expresión sombría se suavizó ligeramente. Aquel día abandoné el rancho, agradecida por haber escapado de la atmósfera opresiva y de la inquietante presencia de mi tío. Han pasado años desde aquella noche, y mi tío no ha vuelto a informar de ningún incidente. Sin embargo, no puedo evitar la sensación de que algo más siniestro estaba en juego. Tal vez no fue solo un intento de robo. Tal vez la figura de negro era algo más, algo atraído por la tormenta y el aislamiento del rancho. A menudo pienso en lo que podría haber pasado si no me hubiera quedado despierto aquella noche. El recuerdo me atormenta, me recuerda el terror que acecha en la oscuridad. El viaje de vuelta a la ciudad fue tranquilo, con los acontecimientos de la noche anterior repitiéndose en mi mente. Mis padres notaron mi malestar, pero lo atribuyeron a la tormenta. Me aseguraron que todo iría bien, que nuestra nueva casa estaba casi lista y que pronto nos mudaríamos. Asentí con la cabeza, intentando creer sus palabras, pero la imagen de aquella figura oscura junto a mi ventana se grabó a fuego en mi mente. Los días se convirtieron en semanas, y el recuerdo de la noche de tormenta en el rancho de mi tío empezó a desvanecerse. Nuestra nueva casa era preciosa, un marcado contraste con el viejo y chirriante rancho, pero la sensación de inquietud persistía, como una sombra en el fondo de mi mente. Evitaba hablar del incidente, con la esperanza de que, al ignorarlo, el miedo se disiparía. Una noche, cuando me estaba acostando, recibí una llamada de mi tío. Su voz era tranquila, pero tenía un deje que me hizo un nudo en el estómago. Me dijo que había encontrado algo cerca de la puerta del sótano. Era un pequeño cuaderno negro, empapado por la lluvia pero aún legible. Lo había hojeado y había encontrado bocetos y notas inquietantes, referencias a rituales y símbolos oscuros que le producían escalofríos. Las palabras de mi tío me devolvieron el miedo que había intentado ocultar. Me aseguró que se ocuparía de ello, que se pondría en contacto con las autoridades si era necesario. Pero su voz delataba un atisbo de incertidumbre, como si no estuviera del todo seguro de a qué se enfrentaba. El descubrimiento del cuaderno reavivó mis pesadillas. Soñaba con la figura oscura, sus ojos clavados en mí a través de la ventana, su presencia opresiva y malévola. Me despertaba sudando frío y las sombras de mi habitación parecían cobrar vida propia. Mis padres se daban cuenta de mi angustia e intentaban consolarme, pero yo no podía evitar la sensación de que algo se avecinaba, algo que la tormenta había desatado. Pasaron los meses y las llamadas de mi tío se volvieron infrecuentes. Mencionó que estaban ocurriendo cosas extrañas en el rancho, animales que desaparecían, herramientas que se perdían y una sensación inquebrantable de estar siendo observado. Intentó fingir que era paranoia, pero yo podía oír el miedo en su voz. El rancho, antes un lugar de inquietante soledad, se había convertido en un lugar de terror. La última llamada llegó tarde una noche. La voz de mi tío era frenética, casi incoherente. Hablaba de sombras que se movían solas, de susurros en la oscuridad y de ver a la figura de negro de pie en el linde del bosque, vigilando la casa. Colgó bruscamente, dejándome con una sensación de terror de la que no podía escapar. A la mañana siguiente recibimos la noticia de que mi tío había desaparecido. Su casa estaba desordenada, como si se hubiera marchado a toda prisa.
Las autoridades registraron el rancho y los bosques circundantes, pero no encontraron rastro de él. La única pista era el cuaderno negro que había dejado abierto sobre la mesa de la cocina, cuyas páginas estaban llenas de garabatos y bocetos cada vez más frenéticos. A día de hoy, mi tío sigue sin aparecer. El rancho permanece abandonado, como un fantasmal recuerdo de lo que ocurrió. A menudo me pregunto si la figura de Negro era algo más allá de nuestra comprensión, algo antiguo y malévolo que se sintió atraído por la tormenta y el aislamiento del rancho. El miedo que se apoderó de mí aquella noche nunca se ha ido del todo, un recordatorio constante de la oscuridad que puede acechar más allá del límite de la luz.